En una sofocante noche de verano de 1952, el Dr. Samuel Carter recibió una llamada que cambiaría el curso de su carrera en el Instituto Psiquiátrico del Austin State Hospital en Texas. La noche anterior, el viejo sheriff Tom Harlow había sido alertado por algunos vecinos de Winchester, quienes afirmaban haber escuchado gritos y ruidos extraños provenientes del cementerio de esta pequeña localidad situada en el corazón de Texas. El sheriff Harlow, ya acostumbrado a las pequeñas travesuras de los chicos del pueblo, no anticipaba que esa noche sería algo diferente. Había sido llamado varias veces para disuadir a los jóvenes de sus juegos insensatos cerca del viejo matadero, con sus charlas sobre espíritus y lo sobrenatural. Casi siempre se limitaba a darles una reprimenda y a hacerlos dispersarse antes de que el sol se alzara. No era nada fuera de lo común para él. Sin embargo, algo en el tono de la llamada de esa noche lo inquietaba. Los vecinos no hablaban de simples risas juveniles ni bromas de mala muerte, sino de algo más perturbador. Gritos, ruidos que no podían explicarse, como si el aire mismo hubiera estado cargado de una energía extraña. Y aunque Harlow era un hombre de costumbres y no se dejaba llevar por supersticiones, algo en su interior le decía que esta vez no sería solo un truco barato. Los límites del pequeño cementerio, donde descansaban los huesos de sus antepasados, siempre habían sido sagrados, un lugar que nunca se había cruzado. Pero esa noche, algo sentía que estaba por romperse. La noche era densa, el aire impregnado de un hedor a tierra húmeda y algo más siniestro. Algo le decía al viejo sheriff que esto no se trataba de una inocente gamberrada. Harlow, con su sombrero Stetson, su guardapolvo desgastado y su paladar aún empapado en Jim Beam, empuñó su revólver Colt 45 y se adentró en el cementerio. Algo maligno parecía gestarse en el ambiente, algo que incluso el viejo escéptico de Harlow podía presentir. Las vacas del viejo matadero cercano al cementerio rompían el silencio nocturno con unos alaridos nerviosos que parecían alertar de una presencia ominosa acechando en la zona. En el cementerio, las sombras parecían cobrar vida. Parecían bailar siniestramente alrededor del laberinto de viejas lápidas cubiertas de musgo y sombras, moviéndose de manera inquietante bajo la luz de la luna, que apenas lograba filtrarse a través de las nubes pesadas. Incluso los camafeos de las lápidas, con los semblantes severos de los difuntos más pudientes semienterrados bajo el polvo del tiempo que todo desgasta, parecían observar a Harlow expectantes de la escalofriante escena que éste iba a presenciar. Al llegar al corazón del cementerio, junto a la antigua tumba de Hank Miller, el sheriff se detuvo en seco. Allí, en la penumbra, vi a un joven alto y delgado, de pie, vagando en círculos alrededor de la tumba como un espectro atrapado entre mundos. Su cuerpo desnudo era de una palidez cadavérica, y en su piel había extrañas heridas que dibujaban un grotesco mosaico de símbolos y pictogramas que brillaban débilmente, pulsando con una energía oscura que parecía resonar en la noche. La boca de Harlow se secó, sus pupilas se dilataron, y su corazón comenzó a galopar al acercarse lentamente al chico. Los ojos del joven estaban entreabiertos, vacíos y perdidos, como si hubiera mirado a lo más profundo del abismo y allí hubiera perdido su alma. Harlow sintió un escalofrío recorrer su nuca. El chico murmuraba en un lenguaje ininteligible, mientras deambulaba compulsivamente alrededor de aquella antigua tumba. Su voz era un susurro quebrado que parecía invocar algo oscuro, antiguo y olvidado. El sheriff miró al joven con cautela y trató de detener su movimiento con la poca sutileza que sus manos temblorosas le permitieron.
sujetó al joven con firmeza y tras observar detenidamente su rostro desencajado, reconoció que este no era otro sino Jack Miller, el joven solitario y excéntrico que había crecido bajo el peso de una macabra tragedia familiar. Harlow frunció el ceño, inseguro de por qué el simple pensamiento de Miller le producía una sensación tan incómoda. «¿Qué estás haciendo, muchacho?». El grito roto de Harlow resonó en el silencio abrumador de la noche, asustando a una bandada de cuervos que volaron despavoridos de un árbol cercano, entonando unos graznidos que parecían decir algo más. Pero el joven no reaccionó. En lugar de eso, comenzó a temblar y a convulsionar en una especie de danza macabra que parecía obedecer a fuerzas desconocidas. Las heridas en su piel brillaron con mayor intensidad, y Harlow sintió un crujido en su propia mente. Algo quebró su realidad, como si una oscuridad infinita derrumbara súbitamente los pilares de su ya mermado raciocinio. Harlow sintió una opresión inexplicable. Las sombras del cementerio parecían acercarse, envolviendo la escena en una atmósfera de urgencia y desesperación. Harlow comprendió que este encuentro no era solo un rescate, sino una confrontación con lo desconocido, una puerta abierta a terrores inimaginables. En su pecho, un miedo ancestral emergió, recordándole que había cosas en el mundo que no debían ser perturbadas. Con el corazón acelerado y la sensación de que algo terrible estaba por desatarse, Harlow finalmente tomó al chico con fuerza y lo llevó casi a rastras hacia su vehículo. Allí lo envolvió en una vieja manta y lo acomodó en el asiento trasero. El camino al pueblo fue un calvario cubierto de una niebla espesa que parecía devorar todo alrededor de su robusto Chevrolet Skyline. El joven Jack Miller, con los ojos en blanco, comenzó a entonar una risa sardónica que llevó al sheriff Harlow a las puertas de la locura. ¡Basta! ¡Por Dios, chico, basta ya! El sheriff miró por el retrovisor, buscando desesperadamente algún rastro de lógica en la imagen del muchacho desquiciado. Pero lo que vio lo dejó helado. La sonrisa torcida de Miller era una muesca grotesca, como si su rostro estuviera a punto de desmoronarse. Sus labios se curvaron en una expresión completamente inhumana, y de su boca empezó a emanar una sangre espesa, casi negra, que goteaba lentamente sobre la vieja manta. La risa de Jack se desvaneció en un susurro gutural, seguido de un murmullo ininteligible. Harlow apretó el acelerador, dirigiéndose hacia la casa del médico local, buscando ayuda en la desesperación. El rugido del motor quebró el silencio nocturno, arrastrando con él cualquier vestigio de cordura. En lo más profundo de su ser, una certeza oscura y aplastante lo invadió. Sabía que algo maligno se había infiltrado en el cuerpo del chico, que una presencia infinitamente siniestra había tomado posesión de su carne, transformándolo en algo irreconocible. Harlow, con la mente nublada por la urgencia, no perdió el tiempo. Con un esfuerzo palpable, sacó a Jack del vehículo y lo condujo, casi a rastras, hacia la casa del médico. El chico, suspendido en un estado entre la vida y la muerte, apenas podía sostenerse sobre sus propios pies. Su cuerpo era como una marioneta rota, sus pasos vacilantes y arrastrados, como si no tuviera control sobre sí mismo. Cada vez que el sheriff lo tocaba, sentía que algo extraño y frío emanaba de él, una especie de vibración antinatural que le erizaba la piel. Cuando finalmente llegaron a la puerta de la casa del médico, Harlow golpeó con la urgencia de un hombre al borde de la desesperación. La puerta se abrió en un parpadeo, y el médico, que no esperaba la visita a esas horas de la noche,
se quedó helado al ver el estado del chico. El sheriff, con respiración entrecortada, apenas pudo explicarse. El joven, sus ojos vacíos y su cuerpo temblando, parecía estar atrapado en un sueño de pesadilla, un sueño del que no podía despertar. Era como si Jack ya no estuviera allí, sino que algo más lo habitara, algo oscuro y antiguo. El médico, sintiendo la creciente presión del caso, se inclinó sobre Jack, dispuesto a realizar una exploración minuciosa. Pero a medida que sus manos tocaban la piel fría y tensa del joven, algo extraño comenzó a suceder. La luz de la lámpara titiló, vacilando como si la electricidad misma estuviera luchando por mantenerse estable. En el momento en el que el médico presionó sobre una de las heridas del chico, un susurro gutural, casi inaudible, emergió de la garganta de Jack, como si el mismo aire hubiera sido rasgado por una voz ajena. El sonido era bajo, casi imposible de identificar, pero suficiente para erizar los cabellos del médico. Con cada contacto que hacía sobre el cuerpo del joven, la atmósfera de la habitación se volvía más opresiva. El aire se espesaba, como si algo invisible estuviera acechando, esperando para manifestarse. El médico apartó la mano en un instante, mirando con creciente alarma el rostro de Jack, cuyo semblante parecía inerte, pero sus labios se movían lentamente, formando palabras que no tenían sentido. No eran palabras humanas. Aquella era una lengua extraña, un murmullo reptante que llenaba la sala con un retorcido eco. A lo lejos, las sombras parecieron moverse, al principio de manera sutil, como si los objetos de la habitación tuvieran vida propia, deslizándose por el suelo y trepando por las paredes. El corazón del médico latió con fuerza, pero no fue el miedo lo que lo paralizó, sino una sensación de terror visceral, de que algo más allá de su comprensión se estaba manifestando ante él. La temperatura en la habitación comenzó a descender abruptamente, un frío helado que parecía emanar desde el propio Jack. Los cristales de la ventana se empañaron de inmediato, como si el aire estuviera absorbiendo toda la calidez de la estancia. En un rincón, el reflejo de la lámpara pareció distorsionarse momentáneamente, proyectando sombras largas que no correspondían a la realidad. El médico intentó apartarse, pero sus dedos parecían pegados al chico, como si una fuerza invisible los retuviera. Miró la cara de Jack, buscando alguna señal de vida, pero los ojos vacíos del muchacho no mostraban más que un abismo insondable. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo retroceder. En la piel de Jack, las heridas, que antes parecían marcas comunes, comenzaron a brillar tenuemente, como si pulsaran con vida propia. Los símbolos sobre su torso parecían moverse, deslizándose bajo su piel, cambiando de forma y patrón, como si fueran parte de un oscuro hechizo, una invocación más allá de la comprensión humana. El médico, con el corazón acelerado, soltó un respiro entrecortado, incapaz de comprender lo que veía. De repente, un suspiro profundo y resonante se levantó desde el pecho de Jack. Un sonido que no emanaba de su garganta, sino que parecía surgir del propio aire que lo rodeaba. Era como si algo estuviera tomando posesión de su ser, algo que superaba cualquier diagnóstico médico conocido. La sensación de terror se apoderó del médico, quien retrocedió, la piel erizada por un escalofrío helado. El aire parecía volverse espeso, cargado de una presión opresiva que aplastaba su pecho. Observó a Jack,
cuya mirada vacía no ofrecía ningún atisbo de humanidad. Solo había oscuridad en esos ojos. El médico, incapaz de soportar el peso de la situación, vaciló. Finalmente, en un susurro tembloroso, se volvió hacia el sheriff Harlow. «Llamemos al Dr. Carter. Nadie más puede ayudar a este chico». Sin esperar respuesta, el médico se dirigió al teléfono con pasos apresurados, pero en el instante en que su mano alcanzó el auricular, un fuerte zumbido resonó por toda la habitación. La lámpara sobre la mesa parpadeó con furia, como si una fuerza invisible la zarandeara desde su núcleo. Un crujido agudo y penetrante reverberó a través de las paredes, llenando el aire con una vibración siniestra. Antes de que pudiera reaccionar, la bombilla explotó con un estallido ensordecedor, enviando fragmentos de vidrio volando por el aire, como si el mismo aire hubiera explotado en cólera. La luz desapareció de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad profunda, absoluta. El médico, paralizado por un instante, no podía ver nada. Un olor a azufre llenó el aire y por un segundo creyó escuchar una respiración gruesa y rasposa, proveniente de la oscuridad misma. La sensación de desesperación se intensificó, aplastando al médico contra la pared. Con una mano temblorosa, alcanzó el teléfono, pero antes de que pudiera marcar, escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Sasas, sasas, nasatanada, sasas.